Voy a introducirles ahora mínimos cuadrados, que es una técnica que es muy usada, muy usada en estadística, no solo para la regresión lineal, sino para un montón de cosas, y también en optimización. Aparece de forma natural en un montón de problemas distintos de optimización, y tiene una idea muy sencilla, que empezó con un matemático francés que se llamaba Legendre, y terminó con, digamos, terminó no, pero Gauss, el matemático alemán, le dio forma definitiva, allá por 1800 y pico. Entonces, ellos fueron los que lo introdujeron. Ellos estaban estudiando datos astronómicos y querían ajustar las trayectorias de los planetas, y entonces se inventaron el método de mínimos cuadrados. ¿Y, y en qué consiste ese método? Por lo menos en nuestro contexto, es si uno tiene, ¿no? Como nosotros tenemos datos apareados, ¿no? Es decir, nuestros datos vienen de apares en X e Y, ¿no? Nuestros datos, acuérdense, siempre son parejas, ¿no? X1, Y1, hasta XN, YN. Entonces, podemos hacer un diagrama de dispersión, que eso es simplemente graficar los puntos, ¿sí? Es decir, lo que estoy haciendo es graficar esta nube de puntos. Lo que significa es, acá estoy poniendo la coordenada XY con la coordenada YY. Y lo que yo quiero hacer es buscar la recta, ¿no? Si yo dibujo una recta cualquiera, que va a ser una recta y igual a alfa más beta x, ¿tá? Voy a usar alfa y beta de nuevo como los coeficientes de la recta, y después alfa sombrero y beta sombrero los coeficientes estimados. Yo puedo estimar las distancias verticales, es decir, los residuos, si quieren, de, de lo que sería, digamos, la diferencia entre lo que esta recta predice y lo que se observa, ¿verdad? Y entonces, yo lo que quiero hacer es, de cierta forma, es intentar buscar cuál es la recta que mejor ajusta a estos datos, ¿no? Y entonces, una forma de hacerlo es tener en cuenta todos estos, aquí tengo otro, perdón, todos estos residuos que son como los errores, y intentar minimizar una especie de residuo promedio. Y una forma de hacer un residuo promedio es sumar los residuos al cuadrado, ¿no? Y dividir entre la cantidad de residuos. Pero como lo que estoy intentando es minimizar y la cantidad de datos está fija, me puedo olvidar de esa división, ¿no? Entonces, lo que yo quiero hacer es busco la recta que minimiza la suma de igual 1 a n de, esto va a ser yi menos la predicción, ¿no? Que la predicción nosotros le llamamos y techo, y sombrero al cuadrado. Y acuérdense, y sombrero, ¿no? Sería, ¿no? Acá, si esto es el y sombrero es este, ¿no? Es decir, y sombrero es alfa más beta por x y. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos minimizar esto, y entonces queremos encontrar cuál es el alfa y cuál es el beta que minimizan esto, ¿no? Esto está claro que es una función de alfa y de beta, ¿no? Es una función de dos variables, de alfa y beta, que si quieren lo escribo más explícitamente, es la suma de 1 a n de yi menos alfa más beta xy al cuadrado, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí esto es una función bastante sencilla, pero este tipo de problemas de optimización
aparecen con mucha frecuencia en estadística, en ingeniería y en todas las disciplinas de la matemática aplicada. Y entonces lo que les quiero mostrar primero es decir, aquí va a ser muy sencillo. Esto es una función cuadrática que es muy sencillo de minimizar y vamos a encontrar un mínimo explícito, esencialmente derivando e igualando a cero. Pero en muchas situaciones, por más que la función sea una función que yo pueda escribir, en muchas situaciones pasa que por más que yo derive e iguale a cero, me quedan ecuaciones que son imposibles de resolver, por lo menos de forma analítica, y entonces tengo que recurrir a aproximaciones para llegar a esos mínimos. Entonces lo que les quiero mostrar es primero una técnica muy rudimentaria, es extremadamente rudimentaria, pero por lo menos para que no se vean bloqueados sin saber qué hacer cuando ustedes tienen una ecuación que quieren minimizar y no saben resolver las ecuaciones de gradiente igual a cero, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con una versión muy primitiva de lo que se llama el descenso por gradiente, ¿sí? Que es lo que les voy a explicar en el video siguiente, y se los voy a explicar ya directo en Excel. Vamos a elegir una función bien concreta y les voy a mostrar cómo aproximar el mínimo de forma bastante sencilla. No hay que saber programar, va a ser simplemente muy intuitivo.